Finalizó la fecha 16 de la Liga Santander, jornada que dejó la victoria en casa del Villarreal sobre el Real Madrid y la importante victoria del FC Barcelona sobre el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Y sin más preámbulo, comencemos con el video, pero no sin antes aclarar que esto no es solo un juego, esto es más que un deporte. El Elche continuó en caída libre y sumó una nueva derrota en la visita del Celta de Vigo, una derrota en casa en el estadio Martínez Valero. El único tanto del partido fue obra de Yago Aspa en el minuto 5. Tras ello, los de Carvajal tuvieron varias ocasiones para hacer el segundo, pero no pudieron aumentar la ventaja. Por su parte, los de Machín lo intentaron, pero la roja de Viga sentenció definitivamente el duelo. Y con este resultado, los ilicitanos continúan en el fondo de la tabla, con apenas 4 puntos en lo que llevamos de temporada, mientras que el Celta logra un triunfo vital para alejarse de los puestos de descenso. El Cádiz logró un valioso triunfo ante el Valencia en su visita a Mestalla. Los de Sergio González rentabilizaron al máximo el tanto de Rubén Alcaraz, tanto que llegó al inicio del partido. Los de Gattuso lo intentaron con más corazón que con juego y apenas lograron inquietar a los cadistas, con algunos centros laterales, pero Ledesma reaccionó bien a las aproximaciones. Con estos 3 puntos importantes, los de Sergio González con 15 puntos se ubican en el puesto 18 de la liga, mientras que el Valencia se queda en el 11º lugar con 19 puntos y dando una sensación de inestabilidad. El Villarreal se impuso al Real Madrid por 2-1 en la Cerámica y provocó la segunda derrota de la temporada del conjunto madridista en la liga. En el primer tiempo, los dos equipos tuvieron ocasiones para ponerse por delante, pero tanto sus porteros como la ineficacia de sus atacantes provocó que el primer tiempo acabara 0-0. Pero los goles no tardaron en llegar, pues en el arranque del segundo tiempo, Mendy se equivocó en la salida del balón y Jeremy Pino aprovechó el error, sacando un disparo que terminó dando en Mendy antes de entrar a puerta. De ahí llegarían 2 penaltis un tanto polémicos, por mano tanto de Foy como otra por Álava, que Benzema y Gerard Moreno no fallaron. De ahí el Madrid lo intentó, pero no consiguió el empate. Y por 6º año consecutivo, los blancos no logran ganar en casa del submarino amarillo. Y con esta victoria, el Villarreal suma 25 puntos y se ubica en la parte alta de la tabla, mientras que el Madrid dio la oportunidad que el Barcelona tome ventaja de nuevo en la liga. El Mallorca venció sobre la hora al Real Valladolid, en un choque en el que no hubo gran cantidad de ocasiones, pero Acton Praga en el tiempo de descuento marcó el gol para el Mallorca, en un partido que apuntaba al empate sin goles, y que hasta ese momento la ocasión más clara había sido un disparo de Quique Pérez, el cual terminó dando en el larguero. Fue un partido sin muchas emociones, pero los de Javier Aguirre se llevan 3 puntos importantes, y se sitúan décimos con 22 puntos, mientras que para los de Pacheta se quedan con 17 puntos en el lugar 15 de la tabla, y suman así su tercera derrota consecutiva. El Español empató a 2 con el Girona en un partido donde parecía que el Español se lo llevaba, pero el Girona le empató el encuentro a los 85 minutos, en un derbi que se lo pudo llevar cualquiera, pero que acabó en reparto de puntos. Fue Tony Villa quien abrió el marcador al poco de cumplirse la media hora de juego, pero los de Diego Martínez lograron remontar en la segunda parte, con tantos de Puado y de Joselu, y ya en el minuto 85, Yángel Herrera anotó el 2-0 definitivo que deja al Español en puestos de descenso, mientras que al Girona lo deja en la mitad de la tabla. Antes de continuar con el video, no te olvides de suscribirte si aún no lo estás y de activar la campanita para que YouTube te avise de los próximos videos. Me ayudarías muchísimo suscribiéndote para seguir subiendo contenido al canal. Y ahora sí, sin interrumpir más, continuemos con el video. La Real Sociedad le ganó a la Almería de visita en el Estadio Juegos del Mediterráneo. Los de Imanol Alguacil fueron superiores y lograron los tantos en la segunda parte, con un gol de David Silva, pase de Takefusa Kubo, y casi acto seguido volvió a anotar su delantero Sordo. Y con esta victoria la Real Sociedad se afianza en la tercera plaza en la tabla de posiciones y sacan una ligera ventaja a sus perseguidores. Por su parte, los de Rubí se quedan con 17 puntos, 4 por encima de los puestos de descenso. El Betis se ha quedado con los 3 puntos que había en juego en el estadio de Vallecas contra el Rayo Vallecano. Tras un primer tiempo entretenido, el Betis de Manuel Pellegrini se fue con ventaja en el marcador hacia los vestuarios. El primero del Betis llegó después de un tanto en propia puerta de Iván Balú, tras una jugada con mala fortuna para el Rayo Vallecano, que luego su delantero Camello iba a poner el empate en el marcador. Tras el 1-1, el Betis despertaría poco a poco asentándose en el terreno de juego, y Luis Enrique lograría adelantar al Betis de nuevo en el marcador.
marcador. De ahí el Rayo Vallecano en la segunda parte lo intentaría, pero no pudo marcar el gol del empate, aunque tuvo una jugada anulada por fuera de juego de Palazón. En cualquier caso, ninguno de los dos equipos lograría mover el marcador nuevamente, con victoria final para los visitantes. Victoria que deja en la cuarta posición al Betis, mientras que el Rayo Vallecano se queda en el octavo lugar. El Sevilla ha logrado una victoria fundamental para sus aspiraciones de permanecer en la primera división. El conjunto de Jorge Sampaoli consiguió un triunfo vital, el primero en casa en la actual temporada. Después de una primera mitad que el conjunto hispalense dominó al completo, la segunda estuvo más disputada, sobre todo porque el Getafe buscó el empate con más insistencia. Y cuando parecía que el 1-1 estaba más cerca, Rafa Mir amplió la distancia para los locales, y el tanto del conjunto azulón llegaría en el minuto 87, pero no sirvió para poco más que recortar distancias. Y gracias a los goles de Marcos Acuña en la primera parte y de Rafa Mir en la segunda, los rojiblancos salieron de los puestos de descenso, mientras que el Getafe se encuentra no tan lejos de los puestos de descenso. El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se midieron en el encuentro más destacado de esta jornada, y el equipo de Xavi se quedó con el triunfo para ser el único líder de la liga. En el primer tiempo, como era de esperarse, el Barcelona tuvo el control del balón y el Atlético esperaba en su campo hasta que llegó el gol de Dembélé, tras una gran jugada previa de Pedri. Y de ahí el Atlético reaccionó en el partido, pero salvo una intervención de Ter Stegen, la primera parte se acabaría sin muchas ocasiones que destacar. En el segundo tiempo el Atlético salió más decidido, mientras que el Barça se vio obligado a defenderse, de ocasiones que poco a poco fueron llegando con más peligro, como un balón que salva sobre la línea a Ronald Araujo. Y al final lo que se llevaría la atención fue la lucha que tuvieron en el campo Savic y Ferran Torres, lo que les costó la expulsión a ambos. De ahí el marcador no se movió y el Barcelona consume una victoria importante que le sirve para tener una pequeña ventaja de 3 puntos sobre el Madrid, mientras que la derrota saca al Atlético de Madrid de los puestos de la Champions League. Empate entre el Athletic Club y el Osasuna, en un encuentro donde el local estuvo todo el partido intentando marcar el gol que le diera la victoria, pero no supieron cómo romper el arco de Ayrton Fernández. En la primera parte, con claro dominio de los locales, tuvieron ocasiones pero no causaban tanto peligro al arco de los Osasuna, mientras que los arrasates solo defendían su arco, y en la segunda mitad el Athletic seguía buscando el gol pero no lo conseguiría. Y es un empate algo decepcionante, puesto que si ganaban se metían en los puestos de la Champions League, mientras que para el Osasuna es un gran empate de visita en un estadio complicado, y así suman otro punto en esta temporada que sigue siendo buena para los arrasates. Con todos estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera: con el Barcelona como único líder de la liga, le sigue el Real Madrid, la Real Sociedad y el Real Betis, y en la zona del descenso se encuentra el Cádiz y el Español de Elche. La siguiente jornada comenzará el próximo día viernes, donde el Celta de Vigo recibirá en casa al Villarreal. Continuará el sábado con el Real Valladolid recibiendo en casa al Rayo Vallecano, el Girona recibiendo en casa al Sevilla, el Osasuna recibiendo en casa al Mallorca y la Real Sociedad recibiendo en casa al Athletic Club. Seguirá la jornada del día domingo con el Getafe recibiendo en casa al Español y el Almería recibiendo en casa al Atlético de Madrid. Y terminará la jornada del día lunes con el Cádiz recibiendo en casa al Elche. Y en esta fecha quedan aplazados los partidos entre el Real Madrid y el Valencia y el Real Betis recibiendo en casa al FC Barcelona. Partidos que quedarán aplazados por la participación en la Supercopa de España de estos 4 clubes y que se disputarán a partir del 1 y 2 de febrero. Y con esto concluimos el video de hoy. Si te ha gustado el video, recuerda dejar tu like y acá déjame saber qué te ha parecido este video. No te olvides de compartir para llegar a más personas y me ayudarías muchísimo suscribiéndote para estar atento a los próximos videos del canal. Sin nada más que añadir, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.